Muy buenas tardes a todos los participantes. Doctora, no sé si me puede escuchar, por favor. A ver, le voy a brindar un momento, un momento. Si puede reactivar su audio, doctora, a ver. No sé si puede reactivar, doctora, su audio. Ya le habilité ya para que pueda reactivarlo. Mm, Buenos días. ujú. Sí, ¿Me sí, escucha? sí la Sí, sí, escuchamos. la escuchamos. Hay Hay un dispositivo un más dispositivo prendido al lado de usted. prendido para Escucho eco. escuchar. No tenemos ningún dispositivo conectado. Ya, Ya, ya. ya. Mm, ¿Podría, por favor, ¿Podría, compartir por su favor, pantalla? compartir su pantalla? Ujú. Ya. Bueno, entonces vamos Entonces, a dar inicio. Muy al buenas inicio, muy tardes buenas ya a todos los tardes ya a participantes. todos los participantes. Les saludamos y les Les damos una saludamos y cordial les damos una bienvenida cordial desde la Dirección de bienvenida desde la Infosalud, que dirección de pertenece a la Dirección General de Telesalud, Referencia y Urgencias del Ministerio de del Salud. Ministerio de Bienvenido a Salud. todo el personal de salud a la telecapacitación del día de hoy con el tema Cambios fisiológicos del metabolismo de la glucosa en la gestación, que estará a cargo de la doctora Candy Cipirán Mauricio. Ella es médico cirujano, endocrinóloga del Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé, invitada de la Dirección de Infosalud. Antes de dar inicio, indicamos que estamos compartiendo en el chat el enlace para el registro de su asistencia y asimismo les mencionamos que si tienen alguna pregunta acerca del tema del día de hoy, la pueden realizar haciendo uso del chat de la misma plataforma Zoom o a los que se encuentran conectados a través de la plataforma de YouTube, a través del chat de esta plataforma YouTube, Telesalud Minsa Telecapacitaciones, que serán absueltas al finalizar la ponencia. Iniciamos entonces. Muy buenas tardes, doctora Candy. Si Pirán Mauricio, es un privilegio tenerla con nosotros. Bienvenida y adelante, la escuchamos. Buenos días con todos. Bueno, yo soy la médico endocrinólogo Candibosi Pirán Mauricio. Y bueno, sí es un agrado en realidad poder compartir esta información con todos. Y hoy hablaremos acerca de los cambios fisiológicos del metabolismo de la glucosa en la gestación. Entonces, recordemos que la gestación es un incremento de la demanda fetal por el combustible, que va a ser mayor conforme va avanzando el embarazo y va a ser a costa de la madre, ¿no? Tanto así que en la madre puede haber hipoglicemia, ¿no? Por eso es que para poder obtener combustible la madre tiene que cambiar su sustrato, ¿no? Y vamos a ver de que la madre va a utilizar más ácidos grasos para la obtención de combustible, ya que va a haber un pase ininterrumpido a través de la placenta hacia el feto de glucosa y aminoácidos al feto. Ahora, esta demanda se va a satisfacer mediante una mayor ingesta calórica por parte de la madre. Vamos a ver que va a intervenir la resistencia a la insulina, ¿no? Que va a ser marcada en el segundo y en el tercer trimestre del embarazo, lo que va a llevar a un incremento de la producción y de la secreción de insulina, la hiperinsulinemia, y esto a su vez va a ser producido por una hipertrofia e hiperplasia de los islotes pancreáticos maternos. Entonces, para hablar acerca de la sensibilidad a la insulina, esta sensibilidad a la insulina se va a ver en el primer trimestre del embarazo. En las primeras semanas del embarazo, por la presencia de la unidad fetoplacentaria,
se va a dar una caída de la hormona de crecimiento hipoficial. Recordemos que esta hormona de crecimiento va a elevar la resistencia a la insulina. Entonces, tras la caída de esta, va a haber una mayor sensibilidad a la insulina, ¿no? Después de la implantación embrionaria. Recordemos que la división celular va a estar muy acelerada, por lo tanto va a necesitar combustible, ¿no? Que va a ser a costa de la glucosa, ¿no? ¿Y con qué fin va a haber una mayor sensibilidad en el primer trimestre? Con el fin de absorber y almacenar grandes cantidades de glucosa para el embarazo avanzado, ¿no? Y también para el parto. Pero luego, ¿qué sucede, no? Porque en el primer trimestre la sensibilidad a la insulina es mayor, pero vamos a ver que tras el segundo y el tercer trimestre, esta sensibilidad va a comenzar a disminuir. Y las que van a ser responsables de estas van a ser las llamadas hormonas diabetogénicas del embarazo. Acá en el cuadro tenemos algunas de ellas. Y también no solamente se muestra el inicio de elevación de estas, sino también se muestra la semana en que alcanzan su mayor pico y la potencia en cuanto a la acción diabetogénica. Por ejemplo, tenemos el cortisol. El cortisol tiene una potencia 5, y aunque es verdad, el cortisol no es secretada por la placenta, sin embargo, se ha visto de que la placenta es responsable incluso de una producción de la hormona corticotrópica de la placenta, que va a estimular a las glándulas suprarrenales de la madre para producir cortisol, ¿no? Y sería responsable de que interviniera, ¿no?, en esta acción diabetogénica durante el segundo y el tercer trimestre del embarazo. Luego también tenemos la progesterona. La progesterona, que sí es producida en la placenta, también va a alcanzar un pico a las 32 semanas de la gestación y va a tener una potencia de 4, o sea que también es responsable de un aumento de la resistencia a la insulina, es responsable hasta de las hiperglicemias que pueden presentarse durante el embarazo. Luego tenemos el lactógeno placentario o la llamada hormona somatotropina coriónica humana. Este lactógeno placentario se ha visto que a partir de la segunda mitad del embarazo va a aumentar unas 10 veces y es responsable de muchas acciones, incluso del incremento de la masa de las células beta para poder producir más insulina, ¿no? Y va a ser responsable de un aumento de la resistencia a la insulina. Y vamos a ver que tiene una potencia 3, ¿no? Luego tenemos la prolactina y el estradiol, que son hormonas que tienen menos compromiso diabetogénico en el embarazo. También se ha descrito la hormona de crecimiento humano derivado de la placenta, ¿no? Como habíamos mencionado, en el primer trimestre va a haber una caída de la hormona de crecimiento hipofisial, producida en hipófisis, pero va a haber una producción de una hormona de crecimiento, ¿no?, derivada de la placenta, ¿no? Y que también intervendría, ¿no?, en la en la fisiología del embarazo, ¿no?, en cuanto a la resistencia a la insulina, ya que aumentaría la masa de las células beta para una mayor producción de insulina. Entonces, como vemos, en el segundo trimestre y en el tercero va a haber un aumento de estas hormonas diabetogénicas. Entonces, estas hormonas diabetogénicas van a disminuir la sensibilidad a la insulina. Y al disminuir la sensibilidad a la insulina, va a haber una menor captación de glucosa por los tejidos periféricos a nivel del tejido adiposo y a nivel del tejido muscular esquelético. También se ha visto que durante el tercer trimestre va a haber un aumento de la gluconeogénesis hepática. Recordemos que la gluconeogénesis hepática es la producción de glucosa a partir de sustratos como aminoácidos, como el glicerol, que a pesar de niveles más altos de la insulina, recordemos que la insulina es una hormona anabólica y tiene una función diferente, ¿no? En vez de producir glucosa, lo que hace la insulina es, a partir de la glucosa, formar glucógeno hepático. Sin embargo,
durante el embarazo, más dicho en el tercer trimestre, no vamos a ver eso. Vamos a ver que al contrario, va a haber una gluconeogénesis hepática y eso debido a que este tejido hepático no va a responder a la insulina, ¿no? Lo que va a reflejar por resistencia a esta. Pero ¿por qué razón va a haber un aumento de la gluconeogénesis hepática? Vamos a ver porque es un mecanismo para mantener la euglicemia materna, ¿no? Ante una mayor utilización de glucosa fetal. Recordemos que va a haber un pase de glucosa, ¿no? De aminoácidos también hacia el feto, que eso puede condicionar en la madre una hipoglicemia, pero para que eso no se dé en la madre, hay un cambio del sustrato, ¿no? Donde va a obtener energía a partir de los lípidos, pero también va a haber un aumento de la gluconeogénesis hepática para que pueda preservar los niveles normales la madre. Ahora veamos acerca de la adaptación de la célula beta pancreática, ¿no? Ya vimos acerca de la sensibilidad a la insulina que se va a ir viendo comprometida conforme avance el embarazo. Pero para eso va a haber cambios durante el embarazo en la célula beta pancreática de la madre. Entonces vamos a ver de que este cambio es fundamental como respuesta a la resistencia de la insulina, ¿no? Entonces, lo que se quiere con el cambio de esta célula beta es satisfacer la demanda de energía del feto, pero siempre teniendo cuidado de que no hay un excesivo pase de glucosa hacia el feto, ¿no? Y como habíamos mencionado, mantener la homeostasis, el equilibrio de la glucosa de la madre. Va a estar mediada por hormonas maternas y placentarias, ¿no? Vamos a ver que van a intervenir la prolactina, el lactógeno placentario, la hormona de crecimiento placentario. Todas estas van a mejorar la secreción de la insulina a través del incremento de la masa de las células beta por hipertrofia e hiperplasia. Luego vamos a ver de que va a intervenir la enzima glucosinasa, que es el principal sensor de glucosa en la célula beta. Vamos a ver de que su actividad y sus niveles van a aumentar durante el embarazo. Y va a ser de que ésta responda a niveles de glucosa en sangre más bajo de lo normal. Vamos a ver también que va a haber una señalización paracrina, autocrina de la serotonina, que también regularía la masa de células beta pancreáticas. Entonces, acá en esta imagen nos muestra el antes, el durante y el después del embarazo. Entonces, antes del embarazo, en una mujer que no tiene diabetes pregestacional, ¿no? O que no tenga ninguna intolerancia previa al embarazo, vamos a ver que la insulina, al unirse a su receptor, va a poder captar glucosa hacia los tejidos periféricos, ¿no? Y la masa de células beta pues va a estar no alterada. Pero ¿qué pasa durante el embarazo? Este tejido de células beta de los islotes pancreáticos, así como la unión de la insulina con su receptor va a ser interferido, ¿no? Va a ser dañado, alterado. Ahí vamos a ver de que las hormonas placentarias ya mencionadas, así como proteínas bioactivas, ¿no? Así como también la leptina y la adiponectina, va a interferir en la señalización del receptor de insulina. Entonces, como va a haber una alteración en cuanto a la unión de la insulina con su receptor, eso va a llevar de que haya alteraciones en cuanto a la glucosa en la sangre, ¿no? Va a haber, por ejemplo, un aumento de glucosa postprandial y un pico de glucosa prolongado, lo que a su vez va a llevar a que haya un aumento de la masa de células beta, que va a aumentar en un 50%, ¿no? Y que tras el embarazo se supone que las hormonas placentarias van a disminuir, van a desaparecer, y entonces va a haber mejor sensibilidad a la insulina, la captación de esta glucosa no se va a ver afectada, y la masa de las células beta van a normalizarse, ¿no? Ahora veamos acerca de estas hormonas placentarias que cumplen un papel en el metabolismo de la glucosa. Recordemos que la placenta es un órgano endocrino que es muy activo y es muy crucial para poder preservar
la vida no solo de la madre, también del feto. Tiene otras funciones importantes, no solamente del metabolismo materno, del sistema endocrino, sino también inmunológico, para poder aceptar el feto en el útero de la madre. La placenta va a influir en la función de las células maternas, como ya mencionábamos, a través de las hormonas placentarias, lo que va a llevar a un compromiso en cuanto a la sensibilidad periférica a la insulina. Entonces, hablemos un poco de las hormonas placentarias. Tenemos a la gonadotrofina coriónica humana, que no es una hormona diabetogénica, pero hay que mencionarla. Sabemos de que tiene una débil afinidad por el receptor de TSH en la unidad alfa, ¿no? Que se ha sugerido que al estimular a la tiroides va a aumentar la T4 libre. ¿Y qué hace la T4 libre? Va a promover la secreción de la insulina y así va a mantener la homeostasis de la glucosa materna. Luego tenemos el lactógeno placentario, que sí es una hormona diabetogénica, que a través de los receptores de prolactina, que también se encuentran en las células beta, va a aumentar la masa y la función de las células beta. También se ha visto que va a aumentar la lipólisis, lo que va a aumentar los ácidos grasos libres en la madre, y va a ser el responsable también de la resistencia a la insulina. Luego también tenemos la hormona de crecimiento placentario, que va a aumentar a partir del segundo trimestre, ¿no? Y como habíamos mencionado al inicio, va a reemplazar a la hormona de crecimiento producida por la hipófisis. ¿Qué va a hacer esta hormona de crecimiento? Va a enviar señales a través de los receptores de prolactina y de hormona de crecimiento, que están ubicados también en la célula beta, y así va a activar la secreción de la insulina inducida por glucosa. Luego tenemos otras hormonas placentarias, la leptina y la adiponectina. Si bien es cierto, estas son hormonas producidas en el tejido graso, sin embargo, la placenta también lo produce. Se ha visto que la leptina, la producción de esta durante el embarazo es 2 veces mayor, ¿no? Alcanzando niveles más altos en la semana 28. Sin embargo, se ha visto que a pesar de que hay un aumento en cuanto a sus niveles, sin embargo, la respuesta durante el embarazo a la leptina se va a suprimir y eso va a promover la resistencia a la insulina y el deterioro de la tolerancia a la glucosa. Recordemos que la leptina funciona como un anoreoxigénico a nivel del centro del apetito, ¿no? Lo que va a dar la sensación de saciedad, ¿no? Sin embargo, eso durante el embarazo se va a ver afectado. Va a haber una insensibilidad a esta a pesar de que hay un aumento en sus niveles. ¿Qué más se ha visto? De que el aumento de la leptina va a interferir también en el transporte de glucosa, dependiente de insulina, a los adipocitos y también va a suprimir la secreción de insulina. Luego tenemos a la adiponectina. La adiponectina, a diferencia de la leptina, se va a ver comprometido, va a disminuir los niveles en la circulación materna y esta disminución va a ser proporcional al IMC de la madre y a la resistencia a la insulina. Luego tenemos los estrógenos y la progesterona. Los estrógenos, básicamente el estradiol, se ha mencionado de que puede inducir a un aumento de la masa de células beta a través de la señalización de la unidad alfa de su receptor. Y se ha visto de que el estriol, que es un tipo de estrógeno, en el suero materno también puede inhibir esa interacción del estradiol con su receptor. Y eso promovería resistencia a la insulina. Luego también se ha visto que la progesterona también está incluida, ¿no? Que puede producir resistencia a la insulina porque disminuye la unión de la insulina a su receptor, también disminuye en cuanto a una regulación negativa de los GLUT4, que son los transportadores de glucosa tipo 4, ¿no? Y por tanto disminuye su transporte de glucosa hacia los tejidos periféricos como el tejido adiposo y muscular, y también aumentaría la gluconeogénesis hepática. Entonces, en este cuadro es un cuadro resumen, mi gráfico, ¿no? Un gráfico que nos podría ayudar a entender acerca de las hormonas diabetogénicas, ¿no?
Recordemos que la hormona coriónica humana no es una hormona diabetogénica, sin embargo, sí influye en el metabolismo de la glucosa, ¿no? Para mantener la homeostasis de la glucosa materna. Acá sí tenemos a las hormonas diabetogénicas, que es el lactógeno placentario, que hemos dicho va a incrementar la resistencia a la insulina a través de un aumento de la masa de las células beta y por tanto de un mayor incremento de la insulina, ¿no? También tenemos a la hormona de crecimiento placentario que también está comprometida, que hay un aumento de la masa de células beta y también se ha visto que estas hormonas van a reducir los receptores de insulina y del transporte de glucosa, que también pues va a llevar a una resistencia a la insulina durante el embarazo. También hemos visto otras hormonas como la leptina y la adiponectina, que también van a incrementar la resistencia a la insulina. También el estrógeno, como la progesterona, ¿no? Van a estar comprometidas en la resistencia a la insulina. Entonces, estas son algunas de las hormonas diabetogénicas más estudiadas que explicarían por qué durante el embarazo, ¿no? Del segundo y tercer trimestre hay una resistencia a la insulina que es fisiológica. Bueno, ahora veamos las respuestas fisiológicas, un resumen, y también vamos a ver la respuesta del feto a esos cambios metabólicos de la madre. Entonces, recordemos que en el primer trimestre hay sensibilidad a la insulina, pero ya en el segundo y en el tercero va a haber un pico de las hormonas diabetogénicas, ¿no? Entonces, ¿cómo va a responder el feto? Va a haber un incremento de la secreción pancreática, ¿no? Para mayor incremento de la insulina. Va a haber también una secreción de la hormona de crecimiento, ¿no? Recordemos que, por ejemplo, se ha visto, ¿no? Que el lactógeno placentario producido, ¿no? Valga la redundancia por la placenta, ¿no? Y que va a cumplir su pico entre las 28 semanas de gestación, va a actuar en el feto fomentando la absorción de músculo, la absorción de aminoácidos para la formación de músculo y estimulando la producción de otras proteínas, ¿no? También va a estimular al factor de crecimiento insulínico tipo 1 y también va a fomentar la síntesis de glucógeno, ¿no? Como vemos, todo tiene una función anabólica, ¿no? De reserva para el final del embarazo. También lo que había mencionado acerca de las concentraciones de cortisol libre. Si bien es cierto que el cortisol no es producida por la placenta, sin embargo, se ha visto de que la placenta sí puede producir la corticotropina coriónica humana, que sería un análogo también de la ACTH hipoficiaria, ¿no? Incluso se menciona de que durante el embarazo hay un porcentaje mucho mayor que la ACTH hipoficiaria para estimular a las suprarrenales de la madre y producir cortisol. Y sabemos que el cortisol pues, es una hormona diabetogénica. También tenemos la hormona de crecimiento placentario, que a diferencia de la hormona de crecimiento hipoficiaria, no se va a secretar en pulsos ni se va a liberar por una hormona liberadora de hormona de crecimiento, ¿no? Pero que es inhibida por un aumento de la glucosa. Vamos a ver de que todo esto va a aumentar la resistencia a la insulina. Ahora, ¿y qué pasa en el tercer trimestre? Vamos a ver de que la demanda metabólica va a estar muy incrementada, la masa de las células beta maternas van a estar muy incrementadas, como hemos mencionado, en más del 50%. Va a haber una salida mayor de insulina desde las células beta, mayor producción de esta, y va a haber una utilización de la glucosa periférica, ¿no? Como habíamos mencionado, esa utilización de la glucosa va a ser no solamente por parte del feto y de la placenta, sino también por parte del útero, ¿no? Sobre todo en semanas antes de darse el parto, ¿no? También va a haber una mayor captación de
mayor liberación de glucosa hepática, ¿no? Que va a haber una gluconeogénesis, como había mencionado en el tercer trimestre, que va a estar muy marcada. Entonces, ¿qué va a llevar como respuesta en el feto? Vamos a ver de que va a haber un incremento mayor de la masa de células beta en el feto y va a haber también un incremento de la sensibilidad a la glucosa, ¿no? Necesaria porque es el combustible, ¿no? Del feto. Ahora, ya para terminar, veamos rápidamente acerca del periodo posparto. Entonces, ¿qué cambio se va a dar tras el parto, no? Eh, al darse ya el parto, se ha visto de que va a haber muchos cambios porque se supone que si la placenta sale, va a haber una caída de las hormonas diabetogénicas, ¿no? Como el lactógeno placentario, la hormona de crecimiento placentario, por ejemplo, la progesterona, los estrógenos. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, que a partir de las 48 horas posteriores al parto, la secreción de la hormona de crecimiento va a volver a la normalidad, ¿no? Al ya no haber hormona de crecimiento placentario, va a haber una secreción tipo pulsátil de la hormona de crecimiento de la hipófisis. Y a partir del quinto día del parto se ha visto de que va a haber una marcada disminución de la insulina basal así como la respuesta secretora de la célula beta a la hiperglicemia. Entonces, va a haber una menor respuesta de la célula beta a la hiperglicemia, ¿no? Incluso se ha visto que la lactancia materna, ¿no? La prolactina va a poder acelerar la restauración de la célula beta. Recordemos que la célula beta se ha agrandado y ha habido una mayor división de esta, ¿no? Ha habido hipertrofia e hiperplasia. Entonces, tras el parto y con la lactancia, todo eso va a volver a la normalidad, ¿no? Y se ha visto que esa disminución de respuesta de la célula beta va a ser inversa al IMC, ¿no? Es decir, mujeres que han tenido obesidad antes y durante el embarazo, esa disminución de la respuesta de la célula beta tras el parto va a ser mucho menor que aquellas que no lo han tenido, ¿no? De ahí que por ejemplo, las gestantes que han tenido diabetes gestacional, pues tras el parto pueden llegar a tener, pueden quedar con alguna intolerancia a la glucosa o incluso tener, pues ya quedar con el diagnóstico de diabetes, ¿no? Bueno, esto sería todo. No sé si habrá algunas preguntas eh, que podría responderlas. Muchísimas gracias, doctora, por su excelente exposición. Voy a pedir, por favor, a los participantes puedan realizar sus preguntas a través del chat de la plataforma Zoom o del canal de YouTube Telesalud Minsa Telecapacitaciones. Em, voy a hacer las preguntas, doctora, que ya tenemos ya en nuestro canal. Em, ¿Cuál sería el manejo en la gestante con dosis alta de glucosa? ¿Cuál sería su manejo inicial? Eh, el manejo inicial, bueno, si hacemos el diagnóstico de diabetes gestacional, siempre se da chance de la dieta, ¿no? Que más o menos se habla de 2 semanas para dar chance si con la dieta puede normalizar los valores de glucosa, ¿no? Pero eso también depende mucho del criterio del médico, pero también de los factores de riesgo de la paciente, ¿no? Si la paciente ya venía con obesidad antes del embarazo, si tiene familia con diabetes, si tiene malos hábitos, si es una paciente que en anteriores embarazos también ha tenido diabetes gestacional o ha tenido bebés macrosómicos, entonces, y también del valor de la glucosa, pues ahí podríamos valorar si ya empezamos el tratamiento médico farmacológico, que de primera línea sería la insulina, ¿no? Usar en aquellas pacientes, ¿no? Luego también se ha visto que ya la metformina podemos usarlo, ¿no? Pero siempre, bueno, en la mayoría de los casos se da chance con
con los cambios de estilos de vida, ¿no? Con la dieta. Obviamente la dieta entre comillas, porque en realidad una gestante no debería hacer dieta, ¿no? Sin embargo, va a haber una reducción en cuanto al consumo de carbohidratos, sobre todo de carbohidratos simples, ¿no? Que van a elevar mucho más los niveles de glucosa, ¿no? Muchísimas gracias, doctora. ¿Qué exámenes se debe realizar a una gestante que tiene en algún control prenatal la glucosa elevada? Ya, bueno, si la gestante viene en el primer trimestre, obviamente vamos a captarla y vamos a pedir sus basales, ¿no? Entre ellos va a estar la glucosa. Ahora, si la glucosa está por encima de 92, pues hay que asegurarnos con una doble toma, ¿no? Con otra toma de glucosa. Si hay dos glucosas por encima de 92, porque ese es el límite, pues haríamos el diagnóstico de una diabetes gestacional de inicio temprano en la gestación. Porque recordemos que durante el primer trimestre hay una sensibilidad a la insulina, más no hay una resistencia. Ya la resistencia se ve a partir del segundo al tercer trimestre. De ahí que, por ejemplo, de ahí que si la paciente, por ejemplo, que captamos está normal en sus niveles de glucosa, ¿no? Incluso se están bajísimos los niveles de glucosa, pero en el segundo y el tercer trimestre que hay que se le hace la tolerancia a la glucosa a todas las gestantes entre las 24 y 28 semanas, entonces ahí se hace para captar a las pacientes que tengan alguna que tengan, bueno, intolerancia a la glucosa, obviamente, ¿no? Y para poder prevenir las consecuencias, porque no solamente son para el feto, sino también para la madre, ¿no? Entonces, recordar que entre las 24 y 28 semanas se va a hacer un test de tolerancia a glucosa con 75 gramos de glucosa anhídrica y que los valores, pues, en ayunas, por ejemplo, tiene que ser mayor a 92 para poder hacer el diagnóstico, a la primera hora mayor a 180 y a la segunda hora mayor de 153, ¿no? Si los mayor igual, si los valores en cualquiera de esos, basta que uno nomás salga alterado, pues ya hace el diagnóstico de diabetes gestacional, propiamente dicho, ¿no? Porque la definición, si lo vemos, es entre el segundo y el tercer trimestre, en realidad. Pero sí hay pacientes que en realidad podemos captarlos en el primer trimestre con valores por encima de 92 y ya hace el diagnóstico. Es más, hay guías que mencionan de que si ya en el primer trimestre, que son hasta las 13 semanas de gestación, encontramos a una paciente por encima, una glucosa por encima de 126, ya hasta la podemos catalogar como una diabetes mellitus pregestacional y no gestacional. Ujú. Gracias, doctora. ¿Qué hormona altera la glucosa durante la gestación? ¿Me podría repetir la Ujú. pregunta? ¿Qué hormona altera la glucosa durante la gestación? Como había mencionado, hay hormonas diabetogénicas. Hay muchas hormonas, pero las principales y las que se han estudiado son el cortisol, que tiene una potencia en 5, también son la progesterona, esa sí es producida por la placenta, que tiene una potencia en 4. También tenemos el lactógeno placentario, que tiene una potencia en 3, que está bien comprometida. Luego también tenemos a la leptina, a la adiponectina, que también son secretadas por la placenta y que también comprometen a la resistencia a la insulina. También se habla de la hormona de crecimiento placentario. En algunas literaturas, bueno, según leyendo, hay algunas que mencionan de que no incrementaría tanto la resistencia a la insulina, pero en otras sí menciona eso, ¿no? De que aumenta la masa de células beta, ¿no? Entonces, esas son las hormonas diabetogénicas, que lo que van a hacer es aumentar la masa de células beta, ¿no? Y por tanto va a aumentar la producción de insulina, ¿no? Y también, por ejemplo, en algunas de ellas van a interferir en la unión de la insulina con su receptor y eso también va a llevar a resistencia a la insulina. Por ejemplo, la progesterona
que se ha visto de que va a permitir un transporte menor de la glucosa a las células, no va, va a impedir la unión o la interacción correcta de la insulina con su receptor. También se ha visto de que va a aumentar la gluconeogénesis hepática, entonces, y eso va a llevar a una hiperglicemia, ¿no? Entonces, estas hormonas, pues, son las que más se han estudiado y estarían comprometidas en por qué hay resistencia a la insulina, que es algo fisiológico, algo normal como respuesta a los cambios durante el embarazo. Muchísimas gracias, doctora. ¿En qué trimestre se hace la prueba de tolerancia a la glucosa? Eso, es en el segundo trimestre, 24, 28 semanas, pero se puede volver a repetir a las 32 semanas, ¿no? Porque se puede escapar, ¿no? En ese grupo, de repente alguien que no se le hizo entre las 24 y 28 semanas puede repetir a las 32. Y si uno tiene relación, en realidad, vamos a ver que justo entre las 24 y 28 semanas va a haber el pico de estas hormonas diabetogénicas, ¿no? Va a ser el pico del cortisol, el pico de la progesterona es el pico de las 32 semanas, entonces por eso las 32 semanas podemos volver a repetir o repetir o hacer aquellas que se nos escapó, ¿no? Que no se le hizo, ¿no? El lactógeno placentario que también a las 26 semanas hacen su pico. Por eso, entre las 24 y 28, se les puede hacer el test de tolerancia a la glucosa y se puede repetir pues a las 32 semanas, ¿no? Ujú. Doctora, si se tiene una paciente gestante con diabetes gestacional y hospitalizada por APP, ¿debería recibir la insulina? Por APP, eso es, me Mm, parece que es, pero en realidad sí, o sea, independientemente de cuál sea el factor, si es una paciente que tenga diabetes gestacional y está hospitalizada, sí, el primer tratamiento de base va a ser insulina, ¿no? El tratamiento. Sí, en hospitalización, pues la insulinoterapia, ¿no? Independiente si sea gestante o no, siempre es la insulina, ¿no? Sí. mm. Muchísimas gracias, doctora, por estas respuestas. ¿Tiene alguna recomendación final para nuestros participantes? Mm, bueno, sí, realmente, bueno, tratar de siempre implementar, bueno, bueno, en la población, en las mujeres, ¿no? De edad fértil, eh, que no estén gestando, pues, los cuidados debidos, sobre todo aquellas pacientes que tienen factores de riesgo para poder, desarrollar diabetes, ¿no? Eh, ya, por ejemplo, jóvenes a partir de 18 años que ya tengan algún factor de riesgo, como obesidad, síndrome de ovario poliquístico, ¿no? Signos de resistencia a la insulina, acantosis o acrocordones. Entonces, a esas mujeres con deseo de quedar embarazadas y que vengan a planificación, entonces, poder, mandarles, ya sea endocrinología, nutrición, ¿no? Para poder recibir un manejo mejor, ¿no? Para que haya mejores respuestas, ¿no? Durante el embarazo. Y no, pues no lleguen a desarrollar diabetes durante el embarazo o después de este. Y luego también siempre dar hincapié de que independientemente si usemos metformina o insulina durante la gestación, siempre tiene que tener en mente que hay que cambiar los estilos de vida. Eso es muy, muy importante. A veces los pacientes piensan que al usar insulina, con tal que los niveles estén normales, no me importa si como mucho, pero no, o no como debería ser adecuadamente.
Entonces, no cambian sus estilos de vida. Y ahora se ve de que en la diabetes, ¿no? Independientemente sea gestacional o no, eh, no solamente es fijado en que los niveles de glucosa estén dentro del rango normal, sino también en que la paciente esté dentro de los niveles óptimos en cuanto al peso, ¿no? Eso ahora se ve, ¿no? Que otros aspectos de la diabetes también estén dentro de los rangos normales, ¿no? Y bueno, bueno, básicamente eso, ¿no? Tratar también, por ejemplo, tratar también de dar chance a la insulinoterapia, por ejemplo, cuando se nos hace alguna interconsulta para manejo de la paciente, de los pacientes, ¿no? Eh, 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 por ejemplo, de que ya hay que usar insulina, ¿no? Por X razones, ¿no? Algo lo descompensó, una infección, algún proceso de estrés, ¿no? Y hay que ya usar insulina o hay que aumentar la dosis. Muchas veces no damos el chance para el cambio. Eso también es importante, ¿no? A veces nos podemos desesperar porque los niveles de glucosa estén dentro de los rangos normales de las metas que debe tener, pero hay que tener en cuenta que el uso de la insulina, ¿no? Y que, bueno, la insulina que más usamos es la NPH, ¿no? Que es la que es más accesible en nuestra población. Tenemos que tener en cuenta de que hay que dar un espacio de hasta de 48 horas más o menos para que pueda responder, ¿no? Los niveles de glucosa. A veces también en las interconsultas se nos hace y a veces cambiar de dosis de un momento a otro, pues no permitimos que se regule, ¿no? Los niveles de insulina, ¿no? Y bueno, y hacer cambios tan rápidos de un día a otro, pues no va a permitir que los niveles de glucosa se puedan normalizar rápidamente, ¿no? Entonces, eso también tener en cuenta. Ujú. Bien, infinitas gracias, doctora Candy Cipirán Mauricio, médico cirujano endocrinóloga del Hospital Nacional, docente Madre Niño San Bartolomé, invitada de la Dirección Infosalud. Ha sido un gusto tenerla, doctora, con nosotros. También agradecemos a todos nuestros participantes y recuerden suscribirse al canal de YouTube Telesalud Minsa Telecapacitaciones para acceder a esta misma telecapacitación y otras de su interés. También los invitamos a visitar nuestras redes sociales de Facebook, TikTok e Instagram para mantenerse informados sobre las próximas actividades educativas. Muchísimas gracias, doctora, nuevamente. Muchísimas gracias a los participantes. Que tengan una gran tarde. Gracias.